Buenas tardes, es una bendición una vez más para nosotros dirigirnos a ustedes para poder compartir un pensamiento de la palabra del Señor. En alguna ocasión el señor Adolf Wills Tozer dijo esto: bajo nuestras actuales circunstancias no precisamos de un avivamiento. Un avivamiento extenso del tipo de cristianismo que conocemos hoy en América podría resultar en una tragedia espiritual de la que no nos recuperaríamos en 100 años. Exactamente sucedió como había profetizado el señor Tozer hace muchos años. Hoy quiero compartir con ustedes acerca del concepto de los falsos avivamientos. Dice la palabra del Señor en Habacuc capítulo 3, versículo 2, oh Jehová, en la revisión 60, oh Jehová, he oído tu palabra y tuve temor y temí, tuve reverencia. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Yo creo que muchos estaremos de acuerdo que como individuos y como naciones a veces experimentamos diferentes tiempos espirituales. A través de toda la historia, las naciones se han deslizado de periodos de fervor espiritual a días de decadencia moral y espiritual. Tiempos en los que parece que cualquier cosa da lo mismo. Hay varias naciones que tuvieron un avivamiento espiritual y después sucumbieron en el pecado. Una y otra vez en el Antiguo Testamento describe periodos en los que la nación de Israel o su hermana Judá se apartaban de Dios para adorar a los ídolos paganos y adoptar las prácticas infames de las naciones que los rodeaban. Esto es lo que el Señor siempre nos ha dicho: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Durante esos días oscuros se sacrificaban vidas inocentes, como ahora. Los derechos de los propietarios quedaban sin protección, como ahora. Los tribunales estaban llenos de jueces indiferentes, como ahora. Jueces corruptos. Los ricos pisoteaban a los pobres debajo de sus pies, como ahora. Y la casa del Señor, el templo del Señor, caía en deterioro y mal estado, como ahora. El templo del Señor, hablando de nosotros como el templo del Espíritu Santo. Como resultado, los enemigos del pueblo de Dios se envalentonaban para invadir, saquear y esclavizar a las ciudades y pueblos de la tierra prometida. No obstante, todo ciclo descendente puede revertirse y convertirse en un ciclo ascendente. Yo ayer hablaba que cuando nosotros cedemos al pecado, empezamos a caer en un círculo vicioso que nos va hundiendo en las garras del enemigo. Los que han andado vagando lejos, en algún momento de lucidez espiritual pueden regresar de nuevo. Las páginas de la Escritura también narran los momentos decisivos en la historia del pueblo de Israel, en que el pueblo se volvía a Dios de todo corazón. Tiempos en los que Dios les devolvía su anterior prosperidad material y les daba seguridad y paz en medio de las naciones hostiles en épocas inciertas. Cuando el pueblo de Dios clamaba a Dios, quebrantados por un verdadero arrepentimiento, comenzaban a reconquistar la gloria espiritual, la gloria material que ellos habían tenido en el pasado. Estos días únicos y preciosos en la historia, estos momentos excepcionales como diamantes en los que los individuos y las naciones se vuelven a Dios con todo su corazón, de toda la apatía, de la apostasía, de la somnolencia, de la idolatría, de la liviandad, se llaman avivamientos. El término es sencillo, significa volver a vivir. Dice la palabra de Dios
en uno de los preciosos salmos de la Escritura, en el Salmo 85, dice la Escritura, permítame citarlo, dice la palabra del Señor así, Salmo 85, versículo 6, desde el 4 dice: restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. En muchas ocasiones el salmista dice: ¿por qué apartas tu rostro? ¿Por qué nos has abandonado? Vuélvenos y nos volveremos. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. En esta ocasión el salmista clama: restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Estarás enojado contra nosotros para siempre. Extenderás tu ira de generación en generación. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Recuerde esto: si Dios no toma la iniciativa, en vano, pero nosotros podemos venir a Él con un corazón quebrantado, con un corazón contrito y humillado. Avivamiento es una palabra que evoca esperanzadas expectativas en los creyentes, en los matrimonios, en la familia de los creyentes, en los hijos. La Biblia da pie a estas expectativas en las oraciones de los fieles, pidiendo a Dios que los vivifique, que les otorgue vida. Entendida esta última con una cada vez más renovada vitalidad espiritual procedente de Dios, que dignifique, dinamice y transforme positivamente la existencia y la condición humana de una manera que honre a Dios al mismo tiempo. El problema es que en muchas partes del mundo se ha llamado avivamiento a lo que no es avivamiento. En la cristiandad, en muchos países, en algunos continentes, se llaman avivamientos cuando pasan ciertas circunstancias. Se han asumido estereotipos estrechos y equivocados para el avivamiento, concibiéndolo como la simple fusión de sentimientos de euforia y exaltación extática en los creyentes, acompañado de milagros de sanidad y de prosperidad económica para los miembros individuales de la iglesia, sin que esto presuma, avivamiento, tenga ningún tipo de repercusión en el carácter y la ética individual y social de sus beneficiarios. Lo que el Señor quiere, uno de los grandes evangelistas de finales del siglo pasado, principios de este siglo, yo no sé si él todavía nos acompaña aquí o ya está con el Señor, decía: ¿quién no quiere ser sanado? ¿Quién no quiere prosperidad? Esto no es el evangelio, esta no es la palabra de la cruz. Venir al evangelio es venir bajo el señorío de Cristo, con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, con un corazón que nosotros digamos: yo necesito que Él me perdone, yo necesito el perdón de Dios. Esos avivamientos no tienen ningún tipo de repercusión en el carácter y en la ética de los individuos y en su vida social de los supuestos beneficiarios, ni en la modificación favorable de las estructuras económicas y políticas injustas que agobian a muchos pueblos en la actualidad. Necesitamos un avivamiento, necesitamos como iglesia despertar, todavía no hemos visto. Yo le decía al ministerio: si usted está conforme con lo que ha visto, yo no estoy conforme con lo que yo he visto. Necesitamos un avivamiento, pero este avivamiento tiene que comenzar con la iglesia. Se dice que las últimas palabras del Señor Jesús a la iglesia fue: id y haced discípulos a las naciones. No. Las últimas palabras de Cristo a la iglesia en las cartas de Apocalipsis es: arrepiéntete. Tú dices que eres rica, tú dices que estás vestida,
pero yo te aconsejo que de mí compres colirio, porque eres ciega, estás desnuda, eres miserable, y yo te aconsejo que vengas a mí y compres. Esto habla de un precio. Si queremos un avivamiento personal, si queremos un avivamiento en nuestra familia, tenemos que aprender a pasar tiempos a solas con el Señor, más tiempos a solas con el Señor. Nos hace falta estar más tiempo a solas con el Señor. No es entonces exagerado afirmar que un avivamiento de este estilo es ingenuo cuando equivocadamente creemos tener resultados exitosos y triunfalistas, siendo en cualquier caso trágico para la iglesia y el mundo, porque el mundo necesita ver. Hemos empezado a cantar un estribillo en la iglesia: llénanos con esa rectitud que el mundo necesita ver. No necesitamos la rectitud para ponernos 2 o 3 estrellitas. No, hermanos, no, amigos. Necesita que Dios nos llene de esa rectitud que el mundo necesita ver. Hay alguien que puede satisfacer nuestra sed. Dice la palabra: si alguno tiene sed, venga a mí, tome del agua de vida gratuitamente. Tome del agua de vida para estar satisfechos. Porque antes que sentimientos exaltados, milagros de sanidad o prosperidad económica, lo que Dios busca es brindarnos vida renovada mediante el conocimiento y cumplimiento de sus preceptos. Dice la Biblia en el Salmo 119:93, leo: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Anoche estaba compartiendo la palabra en la misión de aquí de Veracruz, y yo hablaba de Efesios 5:18, cuando dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos con el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor en Colosenses 3:16: la palabra del Señor abunda en vuestros corazones, tus mandamientos me han vivificado. Dice el Salmo 119:93. Cuánto mora la palabra en nosotros, cuánto habita su palabra en nosotros. Su palabra y Él son uno, Él y su palabra son uno. En el Salmo 119, versículo 50 dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Necesitamos la palabra. Envía tu palabra y sáname. Envía tu palabra, Señor. Tu palabra que sale de tu boca no volverá vacía de mi corazón, sino que hará aquello por lo cual la has enviado. Envía tu palabra a mi corazón. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando me presentaré delante de Él, decía el salmista, fueron mi pan de lágrimas de día y de noche, mientras me dicen nuestros enemigos: ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su gloria. Nada es difícil para Él, nada es difícil para Él, pero tenemos que volvernos a Él quebrantados. Su palabra nos facultándonos para ello con el poder del Espíritu Santo, para que nosotros podamos conocer su voluntad. Como dice el libro de Romanos, capítulo 12, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
Nosotros tenemos que llenar. Anoche estábamos revisando las citas bíblicas cuando dice la palabra que cuando una persona es libre de un espíritu inmundo, el espíritu malo va por los lugares secos, desiertos y áridos, pero no haya reposo. Entonces vuelve a su antigua casa, a su antigua, donde estaba antes, en la persona que estaba, y como de ahí salió, encuentra el lugar barrido y adornado. Pero siempre hago énfasis en esto: está barrido y adornado porque así lo dejó el Señor, pero así se quedó, está vacío, no fue lleno de la palabra, no fue lleno con el Espíritu Santo. Y como lo encuentra vacío, va y busca 7 espíritus peores que él, porque es diablo, es demonio, pero no es tonto, y dice: de ahí me sacaron, y si yo entro me van a volver a sacar. Entonces busca 7 espíritus peores que él, y dice la palabra de Dios que el estado postrero viene a ser peor que el primero. Por eso nosotros tenemos que ocuparnos solícitamente en buscar al Señor, en ser llenos de la palabra. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Qué importante es conocer la voluntad de Dios en los asuntos macros y en los asuntos micros de nuestra familia, de nuestra persona. Si necesitamos cambiarnos de ciudad, si necesitamos cambiar de trabajo, si necesitamos asuntos más pequeños que para nosotros decimos, muchas veces yo he escuchado a mi esposa decir: para que este guisado salga rico, yo voy a orar a Dios para que el Señor me ayude en este asunto. Y a veces yo podría decir, pues es algo que ella hace cotidianamente, pero qué bueno es tener a Dios en cuenta en todo lo que nosotros hacemos. Nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios para obedecerle de buena gana. Pues la letra del mandamiento por sí sola acarrea muerte al darnos, porque no puede darnos el poder de obedecerla. En Gálatas capítulo 3, versículo 21 dice la palabra del Señor así: luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La palabra dice: la letra mata. No quiere decir que si usted estudia se va a morir. Yo he oído comentar: no, a lo contrario, si usted estudia va a vivir mejor. Usted necesita estudiar. Cuando dice que la letra mata, se refiere a la ley. Digamos en palabras del apóstol Pablo: si yo no conociera la ley, yo no conociera mi pecado. Pero cuando conocí la ley me di cuenta de mi pecado. Por eso se dice que la letra mata, pero el Espíritu da vida. El Espíritu es el único que otorga poder vivificador mediante la rendida obediencia a Dios, como dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 10. Dice así 2 de Corintios 3, 6, dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Qué bueno cuando nosotros somos llenos de la palabra y tenemos conocimiento de la palabra para obedecerla. Trayendo otra vez a la memoria las palabras del profeta Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y estamos en una condición triste. Vuelve, Señor, vuelve tus ojos a nuestra nación, a México. No abandones la obra de tus manos. Vuelve, Señor, tu mirada al estado de Veracruz. Vuelve, Señor, aviva tu obra. Señor, vuelve tu mirada a las ciudades de Veracruz y de Tierra Blanca.
Vuelve tu mirada al sureste, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Puebla, Guerrero. Vuelve, Señor. No abandones la obra de tus manos. Tú nos hiciste. Recréanos, oh Dios, tú nos creaste, recréanos. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del Espíritu sopla vida. Espíritu Santo, desde el norte, desde Tijuana hasta la frontera con Chiapas y Guatemala, la frontera con Chetumal y Belice, desde Matamoros, sopla. Desde la costa del Atlántico, el Golfo de México hasta el Pacífico, sopla. Sopla, Señor, sobre toda la América Latina, Señor. Aviva tu obra, aviva tu obra. Señor, tú tienes hombres fieles, tú tienes mujeres fieles, tú te has guardado un remanente. Hombres que te honran de verdad, mujeres que te honran de verdad, que tú eres primero antes que su vida, que tú eres primero antes que su salud, que tú eres primero antes que su matrimonio, antes que sus finanzas. Tú eres primero, tú eres primero. Escucha nuestra oración, está atento al clamor de tu pueblo. Voy a leer en NBI Habacuc 3:2. Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmados. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. Una vez más, Señor, una vez más. Ayúdanos, Señor. No hemos empezado a ver lo que puedes hacer por nosotros, tu iglesia. No necesitamos ser profetas ni hijos de profetas para saber la etapa en la que nos ha tocado vivir. Días terribles de apostasía. Ya la naturaleza no está gimiendo, está más que gimiendo, porque venga el Redentor. La situación moral es terrible. Hemos pecado. No hemos oído a tus siervos que nos hablaron tu palabra, Señor. Hemos hecho oídos sordos a tu palabra, Señor. Considera la viña que plantó tu mano, Señor, tu poderosa mano, preciosa mano. Considera, Señor. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. El profeta Daniel decía, hemos cometido iniquidad. No dijo hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy, Señor. Como en el día que hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros pastores, de nuestros predicadores, de nuestros evangelistas, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios
es el tener misericordia y perdonar. Gracias, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra. Habla en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Padre, escucha nuestra oración, que una vez Jesús oró, que la gloria que le diste a Él, un día podamos conocer. Únenos conforme a tu plan, como en el cielo así será. Llénanos con esa rectitud que el mundo necesita ver de tu gloria. La iglesia necesita más de Dios. Pueblo, humillémonos. Si volvemos nuestro rostro a Él limpiará nuestra maldad. Sobre nosotros tu mirada esté, por tu gracia vívanos, y quédate, oh Santo Espíritu, satura nuestro corazón.